Capítulo 6, eliminando el dolor a golpe de pensamiento. En los capítulos anteriores hemos utilizado la parábola de que la mente es como un supercomputador, ¿cierto? ¿Pero es realmente una parábola? ¿O es que, más bien, las computadoras son como el cerebro humano? Pensémoslo durante un momento. ¿De dónde crees que surgió la idea de hacer una computadora? ¿Cuál crees que fue el modelo original que se tomó para iniciar ese diseño? El logro de las computadoras es que parece que piensan, es decir, que manejan información. ¿Y qué máquina hay, aparte del cerebro humano, que procese información? Antes de existir las computadoras, ¿con qué sumaban, restaban y hacían todos sus cálculos lógicos las personas? Con sus propios cerebros. ¿Te das cuenta? En realidad, cuando decimos que el cerebro es como una computadora, estamos diciendo más verdad de lo que parece. Porque la realidad es que las computadoras se diseñaron tomando como modelo el cerebro humano, tanto de forma consciente, como subconsciente. Veamos entonces cómo está estructurada físicamente nuestra computadora cerebral, nuestro cerebro, el que yo llamo nuestro biocomputador. El cerebro se estructura en tres partes: hemisferio cerebral izquierdo, hemisferio cerebral derecho y médula espinal. Cada una de esas tres partes está especializada en un tipo de tareas. Dentro del cráneo de tu cabeza tenemos ambos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo está especializado en las operaciones lógicas. Con este hemisferio es con el que sumas, restas, multiplicas, piensas de forma lógica y razonas. El hemisferio derecho está especializado en operaciones analógicas creativas. Con este hemisferio es con el que visualizas, sientes, imaginas, sueñas, etc. Bajando desde el cráneo por toda la espalda, tenemos la columna vertebral, en cuyo interior está la médula espinal, que es una especie de piloto automático que ejecuta tareas sencillas, pero muy importantes. Automáticamente. Tareas como el latido del corazón, la respiración, la tensión arterial y otra serie de tareas que te explicaré más adelante. Para realizar esas tareas, la médula espinal se apoya en el sistema nervioso vegetativo, que se divide en el sistema simpático y el sistema parasimpático. De hecho, el funcionamiento de tu biocomputador es muy parecido al de una computadora normal. Igual que estas, tu biocomputador tiene una tarjeta gráfica, de hecho tiene dos tarjetas gráficas, una en cada hemisferio cerebral, situada en la parte trasera del cerebro, en la nuca. Los ojos son las webcam del cerebro, y se unen por medio de un cable, el nervio óptico, con su tarjeta de gráfica en la parte trasera del cerebro, donde la nuca. Por cierto, que el ojo izquierdo es controlado por el hemisferio derecho. Y el ojo derecho, está controlado por el hemisferio izquierdo. El cerebro también tiene una tarjeta de sonido, que está colocada en los laterales del cerebro. Los oídos se comunican, mediante un cable nervio con esa zona del cerebro. El sentido del gusto y el olfato, son controlados por la parte interior media del cerebro. El sentido sensitivo tacto, dolor, movimientos de músculos, etc., está colocado en la coronilla, la parte central alta del cerebro. La parte frontal del cerebro, la que está cerca de la frente, se ocupa de las tareas típicas de cada hemisferio. En el caso de ser el hemisferio izquierdo, ahí es donde se procesa el pensamiento lógico. En el caso de ser el hemisferio derecho, ahí es donde se procesan las visualizaciones, la creatividad, las nuevas ideas, etc. Ambos hemisferios se comunican entre sí por una gran cantidad de pequeños nervios que los conectan. Además, se comunican con la médula espinal por medio del bulbo raquídeo. La médula espinal es como un ordenador de apoyo que se ocupa de manejar las funciones vitales, y algunas otras, como la respiración, los latidos del corazón, la tensión arterial, el funcionamiento del estómago, etc. Función que realiza por medio del sistema nervioso vegetativo, que se divide en el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el encargado de tensar tus músculos. Cuando tenas los músculos de un brazo para levantar una carga pesada, es el sistema simpático el que está mandando, por medio de los nervios, la señal eléctrica que finalmente tensa los músculos y te permite hacer fuerza. Además, el sistema simpático es el acelerón, pues es el que se encarga de soltar la adrenalina que causa la respuesta a luchar o huir. El sistema simpático, es un grupo de, llamémosle, nervios, que está situado en la zona media de tu columna vertebral, en el exterior, a los lados de tu columna. Si tocas ahora la parte de tu columna, en tu espalda, que está a la altura de la boca del estómago, verás el centro del sistema simpático. En la animación de la web puedes verlo claramente. Unas vértebras hacia arriba, y otras hacia abajo, se extiende el sistema vegetativo simpático.
Cuando se activa el simpático, sentimos la respuesta pelear o huir, que en nuestra sociedad se llama agresividad, ogrura, estrés, miedo o pánico. El sistema parasimpático es el contrario al simpático, y es el que relaja. El sistema parasimpático está situado en la parte superior de la columna vertebral, a los lados, y en la parte inferior de la columna, siempre a los lados, como rodeándola. Fíjate en el que sistema parasimpático está como rodeando al sistema simpático. El simpático es el que lanza la adrenalina, que es la hormona que se usa en las emergencias y que quema el cuerpo. Tal pareciendo que para impedir que un incendio llegue a destruir el cuerpo, hay dos bomberos parasimpáticos, uno arriba, y otro abajo, listos para enfriar el simpático. Cuando se estimula el parasimpático superior, sentimos felicidad, amor y fe. Cuando se estimula el parasimpático inferior, sentimos relajación, sexualidad y entusiasmo. ¿Por qué digo que el parasimpático es como dos bomberos? Todos estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo acelerado. Las ciudades, el tráfico, los problemas del día a día, hacen que nuestro organismo acumule lo que llamamos estrés. Todos sabemos que demasiado estrés es perjudicial para nuestra salud. ¿Pero qué es exactamente el estrés? Biológicamente hablando, tener estrés significa que nuestro sistema nervioso vegetativo simpático se sobreexcita, y que, por tanto, nuestro cuerpo comienza a bombear adrenalina, hormona producida por las glándulas suprarrenales, situadas en nuestra cintura, justo encima de los riñones. Cuando esto ocurre, la adrenalina modifica el estado de nuestro cuerpo. Las venas decomprimen, vasoconstricción, aumentando la tensión arterial, la cantidad de sangre y oxígeno que llegan a los órganos y al cerebro disminuye. Al llegar menos nutrientes al cerebro, este empeora su rendimiento, llegando incluso a desconectar ciertas zonas vitales para nuestro raciocinio, lo que produce despistes, errores y bajo rendimiento. También los músculos se tensan, las defensas biológicas disminuyen dejándonos más vulnerables a las enfermedades, la boca se seca, la respiración se acelera, el pulso se dispara y a la par que el corazón late más deprisa, el cerebro, ahora medio desconectado, también trabaja a un ritmo demasiado acelerado, trabajando a una velocidad en ciclos por segundo, hercios, totalmente innatural y desastrosa. Tanto es así que si el cerebro llega a alcanzar ondas de entre 20 a 43 Hz, registradas por encefalograma, percibimos una sensación de miedo, estrés, ansiedad o pánico. Es más, si se bombea demasiada adrenalina al cuerpo y el cerebro aumenta tanto su velocidad que supera la barrera del individuo que dependiendo de la persona varía desde los 20 hasta los 40 Hz, se produce un ataque de pánico, que puede producir la muerte por ataque cardíaco o parada cerebral. Y aun cuando no se llegue a la muerte, siempre que adrenalina se está bombeando al organismo, este está en un estado acelerado, un estado derrochón en el que está quemando y desperdiciando sus preciosos recursos naturales. ¿Y qué se puede hacer? Es necesario pisar el freno, para conseguir que el cuerpo deje ese estado derrochón, y pase a estar en un estado relajado de regeneración durante el que se estabilizará y curará de forma natural. Esto se consigue por medio de relajar el sistema nervioso simpático, y activando su contrario, el sistema nervioso parasimpático. Pues el cuerpo solo se regenera cuando está viviendo un predominio parasimpático. Cuando el cuerpo alcanza un predominio parasimpático, entonces disminuye la adrenalina en el cuerpo, produciéndose su contraria, la noradrenalina. Se estabiliza el ritmo metabólico, el corazón se relaja y late en forma más tranquila y sana, la tensión se estabiliza, los capilares y las venas del cuerpo se vasodilata, incluidos los capilares cerebrales, aumentando de esta forma el riego sanguíneo en todo el cuerpo, mejorando la regeneración de todas las células, tejidos, órganos y músculos. Y aumentando las capacidades intelectuales, pues al recibir el cerebro más oxígeno y nutrientes, este vuelve a conectar ciertas partes que se mantienen desconectadas en presencia de la adrenalina. Al mismo tiempo, las ondas cerebrales recuperan su equilibrio natural, el coeficiente intelectual aumenta, nuestra capacidad de resolver problemas se ve multiplicada, nuestra lucidez se dispara, y alcanzamos un estado mental plenamente equilibrado. Mejoran los reflejos y se recupera la tranquilidad y la felicidad. Resumiendo, vemos que disponemos de un sistema bioinformático muy desarrollado, de una tecnología exquisita. Tenemos un biocomputador lógico. Hemisferio izquierdo. Un biocomputador creativo. Hemisferio derecho. Y un piloto automático. Médula ósea y sistema simpático y parasimpático. Ese es el hardware de tu biocomputadora, es el soporte físico.
Y como todo soporte físico funciona con electricidad, impulsos nerviosos eléctricos, y a cierta frecuencia-velocidad. Esa frecuencia se mide en hercio. Un hercio es una operación por segundo. Por ejemplo, si tu corazón latiera una vez al segundo, iría a 1 hercio. Y latiera 20 veces, iría a 20 hercio. ¿Captas la idea? Los ordenadores normales, en los que ejecutas el Windows y todo eso funcionan a velocidades de entre 33 millones de hercios por segundo y 2,000 millones de hercios por segundo. Nuestro cerebro trabaja a entre 2 y 40 hercios por segundo. Naturalmente, quizás me dirás entonces ¿es más rápido un ordenador que el cerebro humano? Todo lo contrario. Porque tu ordenador tiene un solo microprocesador, mientras que en tu cerebro hay millones y millones de ellos, trabajando en equipo. De tal forma que el rendimiento es muy superior. Por ponerte un ejemplo. Si un microprocesador de un ordenador de sobremesa pusiera un grano de arena sobre tu escritorio, por cada hercio, en un segundo obtendríamos un montoncito de unos 2,000 millones de granos de arena, ¿cierto? Esto, hablando en plata, significa que obtendríamos un montón de arena de, más o menos, aproximando, tu altura y tu peso. Sin embargo, si todas tus neuronas, trabajando en equipo, pusiera un grano de arena sobre tu escritorio, por cada hercio. En un segundo obtendrías un montón de arena de, ¿te imaginas? Calcula. ¿Como una mesa? Mayor. Como una montaña. Aún mayor. Sería como un planeta de grande. Así de enorme es la diferencia. Así pues, vemos que el cerebro trabaja a un ritmo trepidante por cada segundo, aunque solo sean 15 hercios, conseguimos realizar procesos de información de proporciones increíbles. Es esa la razón por la que decimos que las capacidades del cerebro son ilimitadas. Porque, proporcionalmente hablando, un planeta entero es algo casi ilimitado para un ser humano. Veamos cómo funciona el cerebro. Las personas normales trabajan entre 14 y 40 hercio normalmente. Siendo más precisos, normalmente mantienen entre 18 y 21 hercio el hemisferio izquierdo, lógico, y bastante más bajo el lado derecho, creativo. Hay que recordar que el lado creativo es el que se encarga de sentir el amor, la felicidad, el entusiasmo. Por eso la gente normal es infeliz, porque su lado creativo está apagado, mientras que su lado lógico está demasiado activado. ¿Cómo funciona esto de los hercios? Entre 14 y 40 hercio, mantenemos lo que se llama un estado beta. Este es el estado normal de vigilia, despiertos y activos. En 14 hercio empezamos a estar atentos, y cuanto más aceleramos, más atentos y alerta estamos. Si superamos los 18 hercio, empezamos a sentir sorpresa, miedo y estrés. Si superamos los 21, empezamos a sentir ansiedad. Y si vamos muy para arriba, podemos sufrir ataques de pánico, e incluso la muerte. Entre los 8 y los 13 hercio, estamos en un estado de relajación. A 13 hercio estamos tranquilos. A 10 hercio estamos relajados. A 8 hercio estamos meditando, o en un estado de trance leve. Entre 4 y 7 hercio, estamos en un estado de hipnosis media, meditación media, o sueño ligero, aquí visualizamos fácilmente. ¿Sabes cuando estás cada noche a punto de dormir? Ese punto en el que dejas de pensar y empiezas a visualizar, en el que empiezas a soñar. Es este. Entre los 0,5 hercio y los 3 hercio, estamos en trance profundo, sueño profundo o meditación profunda. Cada hemisferio cerebral puede ir a un número de hercio distinto al del otro lado, de hecho, por desgracia, eso suele ser lo común. El sistema simpático está muy relacionado con el hemisferio lógico, izquierdo, tanto que casi podríamos decir que el hemisferio lógico es el que controla el sistema simpático, solo casi. Lo cierto es que la activación del hemisferio izquierdo se relaciona casi directamente con la activación del simpático. De esta forma, cuando superamos los 14 hercio en el hemisferio lógico, empezamos a estar atentos por lo que se comienza a producir un poco de adrenalina. Si llegamos a los 16 pasamos a estar alerta. Si llegamos a los 18 empezamos a ponernos nerviosos aumentando la adrenalina, si llegamos a los 20 tenemos miedo forzando aún más y más la adrenalina. Si superamos los 21 y llegamos a la barrera del individuo, que oscila entre los 21 y los 40 hercio, dependiendo de la persona, entonces quedamos tan inundados de adrenalina que el cerebro se bloquea y entramos en un ataque de pánico. Si subimos un hercio más ese nivel, entonces se puede causar la muerte.
El sistema parasimpático está muy relacionado con el hemisferio creativo derecho, tanto que casi podríamos decir que el hemisferio creativo es el que controla el sistema parasimpático, solo casi. Lo cierto es que la activación del hemisferio derecho se relaciona casi directamente con la activación del parasimpático. De esta forma, vamos sintiéndonos cada vez mejor, primero alegres, luego felices, luego sentimos amor, luego fe y finalmente volamos literalmente, pues el vuelo lógico es un suceso que se realiza cuando el lado creativo supera los 20 Hz y el lógico se mantiene a 2 Hz. Aquí tenemos que apuntar, que no hay tanta relación directa entre el lado derecho y el parasimpático, porque el parasimpático tiene dos partes. Si se activa el parasimpático inferior, nos sentimos primero relajados, luego nos sentimos atractivos, luego tenemos ganas de sexo y finalmente estamos muy entusiasmados. Si es la parte superior la que se activa, entonces primero se siente alegría, luego felicidad, luego amor, después fe y finalmente se alcanza el estado de iluminación. Como ves, la naturaleza fue realmente sabia al proporcionarnos dos seguros distintos para poder frenar y evitar la tragedia a tiempo. Por esta razón, lo correcto es alcanzar ambos sentimientos positivos al mismo tiempo. El que tantas filosofías desprecien uno u otro lado, es porque solo saben activar uno de los lados al mismo tiempo, inferior o superior, y es de esa ignorancia de donde surgen sus negruras personales, ya sean contra el sexo, o contra la fe. Por así decirlo, el bombero de abajo, apaga a la parte inferior del simpático, y el bombero de arriba apaga a la parte superior del simpático. Así que si queremos apagar todo el fuego del infierno tendremos que usar a ambos bomberos. ¿Por qué uso la palabra infierno? La utilizo justamente porque aquellas personas que viven un infierno en vida, un infierno de miedo, ansiedad, estrés, depresión, etc., se lo están autocausando por un exceso de estimulación simpática. Estas personas necesitan aprender a echar el freno, a activar su sistema parasimpático para poder apagar el infierno y disfrutar de la vida. Cómo hacer esto se enseña más adelante en este mismo curso con la estrategia mental de la biorelajación. Sin embargo, ten muy en cuenta que esto no quiere decir que el simpático sea malo. Usado correctamente es un don de la naturaleza. Es como un cuchillo se puede usar para algo muy bueno, hacer un bocadillo con el que dar de comer a tu hijo, o algo muy malo, sacarle el corazón a tu hijo y matarlo. El cuchillo en sí no es bueno, ni malo. Todo depende del uso que le des. ¿Comprendes? De la misma forma que con el cuchillo, el sistema simpático no es malo ni mucho menos. Es el uso que le damos normalmente en Occidente el que es malo. Pero en sí, el simpático es muy bueno. Por ejemplo, el simpático es el que hace que tu corazón se contraiga y lata cada segundo. A cada segundo, el sistema simpático contrae tu corazón. Acto seguido el parasimpático lo relaja, eso crea un trabajo en equipo que consigue que tu corazón lata y sigas vivo. Si te arrancaran el simpático, ¿te imaginas qué le ocurriría a tu corazón? De igual forma, si abusamos de él, y aceleramos el simpático en demasía, entonces el corazón latirá demasiado deprisa, se gastará y. Así pues, lo correcto es usarlo con moderación. Resumiendo. El hemisferio lógico, influye sobre el sistema simpático con su velocidad, hercio. El hemisferio creativo, influye el sistema parasimpático con su velocidad, hercio. Y además, tienes un piloto automático que se encarga de cosas vitales, como el latir del corazón, la respiración y otra serie de cosas muy importantes que aprenderás más adelante. Descansa unos instantes. Antes de continuar, ahora sabemos que el cerebro es un supercomputador que ejecuta estrategias mentales, las cuales se activan con anclajes. Las estrategias mentales dan una forma física a las estrategias naturales por medio de realizar procesos cerebrales y acciones físicas que producen unos u otros resultados. Naturalmente, la calidad de esos resultados depende de lo óptima que sea esa estrategia mental para ese asunto. Así pues, unas estrategias mentales pueden dar unos excelentes resultados para unos aspectos de la vida, y desastrosos para otros. Por ejemplo, un fiscal con una buena estrategia mental para interrogar tendrá unos buenos resultados en su trabajo, pero si usa esa misma estrategia mental para el amor, ¿qué crees que conseguirá? Richard Bandler, uno de los creadores de la PNL, tuvo la ocasión de experimentar y estudiar a más de 100,000 sujetos personalmente, y millones por medio de sus seguidores. Como resultado de su experiencia, él asegura que la persona media tiene solo 4 estrategias mentales, las cuales usa para todo.
Las personas excepcionales, como los triunfadores, los genios y los sabios, tienen docenas y cientos de estrategias mentales, pero los fracasados, y las personas normales tienen solo 4. ¿Te das cuenta de cuál es el problema? Con tan pocas estrategias mentales, es casi imposible que una persona media pueda triunfar, pues cada tipo de estrategia mental da unos resultados específicos. La gente necesita más estrategias mentales para poder tener una vida mejor. ¿Y dónde aprenden las personas sus estrategias mentales? Normalmente las personas aprenden sus estrategias mentales del ambiente que les rodea, así que principalmente las obtendrán de su padre, su madre y la escuela, la sociedad. Así pues, si naciste en una familia pobre y te criaste en un barrio pobre, lo más normal es que toda tu vida mantengas ese estilo de vida porque las estrategias mentales que posees, son las que dan ese resultado. Eso se mantendrá así hasta que adquieras nuevas estrategias mentales, más eficaces para ese punto. Estrategias que, por ejemplo, se pueden conseguir estudiando a Napoleón y... No existen el fracaso, ni el éxito. Simplemente existen estrategias mentales que dan buenos o malos resultados. La estrategia mental que es buena para una cosa, puede ser muy perjudicial para otra. La estrategia mental de la infelicidad. ¿Sabes cuál es la estrategia mental que usan los depresivos? El 99% usa la misma estrategia mental. Lo que ellos hacen es hacerse una imagen mental de cómo tiene que ser su realidad perfecta. Luego, por cada cosa que es distinta de la realidad a su imagen interna de la realidad, se sienten realmente mal, acceso sensitivo negativo consistente en ordenar al cuerpo producir toxinas. ¿Y dónde aprenden esa estrategia mental? La estrategia mental eficiente perfeccionista. Ellos aprenden esa estrategia mental en la escuela. ¿Sabes por qué? Porque esa es la estrategia mental de la buena ortografía. ¿Sabías que en los negocios siempre se considera que cuantos más estudios tiene la otra persona, más posibilidades hay de que sea un ogro? Esto es porque cuantos más estudios tiene la otra persona, más posibilidades hay de que tenga una buena ortografía. ¿Y por qué se tiene una buena ortografía? La estrategia mental de la buena ortografía, eficiente perfeccionista, es la siguiente. La persona visualiza en forma subconsciente la palabra escrita de cierta manera, si la imagen es la correcta, él la siente bien. Pero si la imagen es incorrecta, la imagen se desvanece y esa persona siente una sensación muy desagradable por su cuerpo causada por toxinas que entran en su torrente sanguíneo. Esta es una técnica excelente para escribir bien, porque solo escribes las palabras que te dan buenas sensaciones. ¿Cómo adquirió esa persona esa estrategia mental? Muy fácil, con miedo. ¿Recuerdas ese dicho antiguo de la letra con sangre entra? Hoy en día, aunque ya no se pega con la vara al estudiante, como se hacía antes, se usa un miedo quizás mucho mayor. El estudiante escribe mal una palabra, como por ejemplo burro con V en vez de con B. El profesor se acerca al alumno, le enseña su falta de ortografía, pone una cara de desprecio ante el alumno y dice ante toda la clase que estúpido eres. Ni siquiera sabes escribir burro con B. ¿Es que eres idiota? Ante esas palabras, que ya buen daño hacen, toda la clase, es decir, los 20 o 30 mejores amigos del alumno, se echan a reír como locos burlándose del niño que cometió el error. ¿Qué es eso? Eso es el que según los psiquiatras es el mayor miedo de esta sociedad, el miedo al rechazo. Así que lo que el profesor está haciendo es, literalmente, causar en el alumno una fobia a las palabras mal escritas, pues cada vez que el alumno vea una palabra mal escrita, esta será un anclaje enormemente poderoso y negativo, hacia un recuerdo fóbico de miedo y vergüenza extrema. ¿Te das cuenta de cómo es esa estrategia mental? Imagínate que una de las 4 estrategias mentales que tiene una persona, es la de la ortografía correcta que técnicamente se llama la estrategia mental eficiente perfeccionista. Bien, eso le dará muy buenos resultados en el mundo ficticio que es el mundo de la escuela. Pero ¿y cuando se enfrente al mundo real? Si usa esa misma estrategia mental lo tendrá crudo. Imagínate que usa esa misma estrategia mental para el amor y la felicidad. ¿Qué ocurrirá? Que esa persona se hará una imagen mental de cómo tiene que ser su vida perfecta, y por cada pequeña cosa que se distinga, sentirá una enorme desgracia. Es decir, a esa persona no le importará lo bien que le vayan las cosas, sino que le importará lo distinto que le van las cosas, frente a su imagen mental. Así que esa estrategia mental, por ser usada para lo que no debe usarse, será la que le cause a esa persona, una vez sea ya adulto, depresiones, infelicidad e intentos de suicidio.
Decía una parábola que un padre estaba trabajando en su despacho cuando entró su hija pequeña al borde de un ataque de nervios, medio llorosa y compungida. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué estás tan deprimida? Es que mi mesa se desordena demasiado fácilmente, dijo la niña. Enséñamelo. Fueron a la habitación de la niña, y ésta enseñándole la mesa le dijo. ¿Ves? Yo la ordeno, pero se desordena demasiado fácilmente. El padre extrañado le dice. Enséñame cómo la mesa está ordenada. La niña recoge todo, pone la taza con los lápices arriba a la derecha, una libreta arriba a la izquierda, una regla a la derecha, una goma de borrar abajo a la izquierda y así sucesivamente hasta que al fin, contenta, dice sonriendo. Ya está. El padre, extrañado, pregunta. ¿Y si cambio esto de aquí, un poco a la izquierda? Ah, no, papi. Así ya no está ordenada. Ah. ¿Y si tomo esto otro y lo cambio por esto? Aún me la desordenas más. ¿Y si cambio de sitio la taza de los lápices por la libreta? La niña, al borde de las lágrimas, dice. Papá. Me estás desordenando toda la mesa. No, hija, no, la mesa no está desordenada. Lo que pasa es que tú tienes muchas imágenes para que la mesa esté mal, y solo una para que esté bien. Esto mismo lo que ocurre en la ortografía, existen muchas formas para que una palabra esté mal, y una sola para que esté bien. Cuando esto lo aplicamos a la vida real, conseguimos a un depresivo, o a una depresiva. Esa persona tiene muchas imágenes para sentirse mal, infinitas imágenes. Y una sola, casi imposible de conseguir, para sentirse bien. Así que siempre se siente desgraciado. ¿Te das cuenta que esta es la estrategia mental que enseñan a los niños en la escuela? Napoleón Hill nos enseña un dato curioso, el 80% de los grandes millonarios no acabó ni la escuela primaria. Esto era cierto hace 80 años, y sigue siendo cierto hoy en día, en el que el 80% de los grandes millonarios actuales, no acabaron ni los estudios más elementales. ¿Por qué esas personas se hicieron millonarias? Esos grandes millonarios lo son, entre otras muchas razones, porque ellos jamás aprendieron la estrategia mental de la ortografía, jamás aprendieron esa tontería de que uno tiene que imaginar las cosas de una forma eficiente, perfeccionistas, y que si luego las cosas no salen exactamente así, uno hay que sentirse pesaroso y deprimido. Ellos jamás aprendieron esa fobia. ¿Qué estrategia mental utilizan en su lugar? ¿Cómo escriben estos hombres? Ellos utilizan lo que se llama la estrategia mental eficaz. ¿En qué consiste? Ellos escriben fonéticamente, es decir, ellos primero escuchan una palabra, y luego, a partir de su sonido, ponen las letras que más o menos forman ese sonido. ¿Te das cuenta? Si ellos escuchan la palabra vive, la escribirán como vive, vive, vive o vive como salga. Porque las 4 combinaciones de esas letras suenan exactamente igual. Es decir, dicho con otras palabras, lo que ellos hacen es apañárselas como pueden, escuchan el resultado que desean, y hacen lo que pueden, con lo que tienen a su alcance, para conseguirlo. Es decir, su respuesta es mucho más adaptable. Naturalmente escriben fatal, pero ¿qué ocurre cuando utilizan esa estrategia mental para la vida real? Ocurre que ellos siempre van a estar adaptándose. Ellos no van a perder tiempo lamentándose y llenando su cuerpo de toxinas de depresión. Ellos simplemente ven cómo es la situación y comienzan a hacer algo para intentar mejorarla. El resultado es que, para ellos, las circunstancias no importan, siempre van a estar adaptándose y trabajando para mejorar su situación, y es esa perseverancia positiva la que les conducirá al éxito. Es importante comprender que ellos pasan por los mismos problemas y baches que todos, pero lo que cambia, es su forma de reaccionar ante esas mismas circunstancias. Es como cuando jugábamos a ser dioses con el subconsciente de Pepe, ¿te acuerdas? Los 6 Pepes que tenían la estrategia mental eficiente perfeccionista se deprimían y se ponían a quejarse en cuanto se enfrentaban a las dificultades. Sin embargo, el 7 Pepe, al que le habíamos cambiado el subconsciente para eliminar el muro de la fobia del eficiente perfeccionismo, por una lente de la estrategia mental eficaz, ¿qué ocurría con él? Que él se ponía a trabajar. Veía la situación como un reto, se ponía a trabajar con fuerza y acababa triunfando. Veamos otro ejemplo. Por seguir jugando a dioses, tomaremos a un mecánico llamado Pepe. Al mecánico Pepe 1 le damos una ortografía perfecta, y le ponemos a reparar un auto. Al mecánico Pepe 2, le damos una ortografía chapucera, y le ponemos a reparar el mismo auto.
Ahora, hacemos que las circunstancias sean reales. Es decir, ninguno de los dos Pepes cuenta con todas las herramientas y piezas de repuesto que necesita. ¿Qué ocurre? Que Pepe 1 se siente fatal, e informa a su cliente de que no puede reparar el auto hasta dentro de una semana, que es cuando le llegará la pieza de recambio y la herramienta especial. Naturalmente el cliente se queja, se enfada y saca el coche del taller de Pepe 1 sin pagarle siquiera. Sin embargo, Pepe 2 no tiene problemas, improvisa una herramienta con un trozo de neumático viejo y un alambre torcido. Con él escarba cierta parte del motor. Luego toma una pieza parecida de otro tipo de auto, la lima un poco para adaptarla, la coloca, une la junta con un poco de cinta y listo. El cliente, contento por tener el coche listo en una hora, le paga generosamente y promete traer a sus amigos. ¿Significa esto que si tienes una buena ortografía, estás condenado al fracaso? No, eso solo ocurrirá si esa persona tiene solo 4 estrategias, y no utiliza la de la ortografía que en realidad es la estrategia mental eficiente perfeccionista, para la felicidad, el entusiasmo y la economía. Porque recuerda que una persona no tiene limitados sus estrategias mentales, puede tener tantas como quiera, así que es posible programarle la eficiente perfeccionista para escribir. Y la eficaz mala ortografía, para la economía. Pero sigamos analizando la estrategia mental de la ortografía, esto es algo muy importante dado que la mayoría de los males de esta sociedad, pobreza, infelicidad, depresiones, ansiedad, etc., vienen del mal uso que se le da a esta estrategia mental. Recordemos, ¿cómo se adquiere una estrategia mental de buena ortografía? Se obtiene por medio de crear una fobia a las imágenes mentales internas, que no se realizan perfectamente en el exterior, ¿verdad? Sí, bien, ¿y qué se usa para eso? El miedo al rechazo. Es decir, la crítica y la burla. Bien, si me sigues, pronto verás cómo se educa a un ogro. Pero luego entra en la escuela y le van enseñando a tener una buena ortografía. En el colegio le ponen en ridículo cada vez que escribe algo mal, creándole así una serie de traumas que, todos juntos, crearán la fobia que es la estrategia eficiente perfeccionista. Para conseguirlo, sus educadores utilizan una impronta de crítica. Así que, ¿qué aprende? 2 cosas. 1. La estrategia mental del eficiente perfeccionista. Si las cosas no son como imaginabas, derrúmbate y siéntete fatal. Y 2. A criticar. ¿A criticar? Sí, con las estrategias mentales pasa una cosa muy curiosa. Cuando de pequeño, ves una estrategia mental muchas veces. De mayor tiendes a cambiar de papel y así adoptar la estrategia mental que usaban contigo. De esta forma se aprenden muchas estrategias mentales. Esta es la razón de que los niños que eran pegados de pequeños, pegan a sus hijos, si no aprendieron otra estrategia mental por el camino. Los niños que eran criticados de pequeños, critican de mayores, si no aprendieron otra estrategia mental por el camino. Esto es así porque cuando su mente se enfrenta a esa situación, él solo conoce esa solución, solo tiene esa estrategia mental, así que es la que adopta, porque solo conoce esa. Entonces imagínate. El niño entra bueno, sano e inocente a la escuela, está lleno de sueños, lleno de energía, es vital y está sano. Entonces sus profesiones comienzan a enseñarle la estrategia mental del eficiente perfeccionista. El niño se resiste, porque siente dentro de sí que esa estrategia mental va en contra de sus estrategias naturales, sabe en su subconsciente que esa estrategia mental está matando un poco de su luz. Él siente como están construyendo un muro en su subconsciente, y como lo sabe, se lo dice a sus padres como puede: papá, no quiero ir a la escuela, mamá el profesor es malo, papá, en la escuela se riñen de mí, la escuela es mala. Pero los padres por su bien, ignoran las palabras del niño, ignoran sus niñerías, y lo mandan a la escuela porque, en el fondo, es la única forma que saben de darle a sus hijos, lo que creen, que es un buen futuro. Poco saben que están reduciendo sus probabilidades futuras de éxito. Entonces van pasando los años, y el niño aprende a deprimirse. Y va aprendiendo a criticar. Acaba la escuela, donde le dieron clases durante años de cómo ser eficiente perfeccionista y de cómo criticar. Naturalmente en la escuela creen que no están enseñando eso, creen que están enseñando datos, pero la mente aprende estrategias mentales, y no datos. Y entonces el niño es ya un adolescente, y llega al instituto.
En el instituto es aún un rebelde, aún conserva algo sus estrategias naturales, no te preocupes, durante los años de instituto se ocuparán de matar lo suficiente a esas estrategias y de imponerlas eficiente perfeccionistas y la de crítica que, por desgracia, usan la mayoría, que no todos, de los educadores. El niño, ya adolescente, ya entrando en la edad adulta. Es entonces mandado a la universidad, donde ya le dan un curso de perfeccionamiento para que se haga maestro en usar las técnicas del eficiente perfeccionista y de la crítica. Y así, salen los ingenieros, los médicos y los abogados, sin saber nada del mundo real, pero con una enorme titulitis, un enorme orgullo. Aún no han vivido, desde un punto de vista de estrategia natural son unos fracasados, porque son ya seres humanos ya más que adultos, ya casi viejos, y aún no han encontrado pareja, no han tenido hijos, no han disfrutado de la vida, no han luchado y no han adquirido los bienes necesarios para vivir cómodamente, riqueza. Es más, son personas enormemente eficiente perfeccionistas, con un alto sentido de la crítica del que están orgullosos y que llaman escepticismo. ¿Qué ocurre? ¿Sabías que como media mundial el 50% de los diplomados están sin trabajo, están solteros, sin pareja, o en un matrimonio que no funciona? Y si tienen pareja, bueno, la mayoría sobrevive con un sueldo que no le llega más que para vivir fatal, sin poder llegar a fin de mes, en un estado de depresión continuada, pues más del 40% de la población, entre ellos, el 75% de los que tienen estudios, sufre diversos grados de depresión. ¿El responsable? Las estrategias mentales eficiente perfeccionista y de crítica. De hecho, en algunos países, ese tanto por ciento aumenta, llegando a alcanzar el 80% de desempleo para los titulados. ¿Te lo imaginas? Estudiar durante 20 años, para luego no encontrar trabajo porque el sistema educativo no funciona. ¿Te das cuenta? Si resulta que el hombre medio tiene solo 4 estrategias mentales, y si resulta que 2 de ellas son las estrategias de los ogros, la eficiente perfeccionista, y la crítica. ¿Cómo no van a existir tantos ogros en la sociedad? La culpa no es suya, simplemente es que no saben reaccionar de otra manera. Si alguien usa la estrategia mental eficiente perfeccionista de la ortografía para el amor, ¿cómo podrá ser otra cosa que no sea desgraciado? ¿Y si la usa para la salud, cómo no habrá tantos con tantas dolencias? ¿Y si la usa para la economía, cómo no van a existir tantísimos millones de personas que vivan al borde de la pobreza, con dificultades para llegar a fin de mes? ¿Y si alguien usa la estrategia mental de la crítica para el amor, cómo podrá conservar a su pareja? Si la usa para atender a los clientes de su negocio, ¿cómo podrá hacer su negocio otra cosa que quebrar por falta de ventas? ¿Y si la usa para tratar con sus jefes, cómo podrá conseguir otra cosa que perder su trabajo? ¿Y si la usa para hablarse a sí mismo, cómo podrá evitar coger un complejo de inferioridad? ¿Te das cuenta? Si de 4 estrategias que tiene una persona normal, 2, la mitad, son esas. Entonces es entonces de extrañar que salgan tantos desastres en los noticiarios. ¿Te vas dando cuenta de cuál es el verdadero mal que ataca a esta sociedad? Sin embargo, eso no quiere decir, ni mucho menos, que estemos condenados. La solución es sencilla. Las estrategias mentales se cambian en solo unos pocos minutos, por medio de reprogramar el subconsciente. La estrategia mental de la crítica se puede cambiar por la del elogio sincero. La estrategia mental del eficiente perfeccionista se puede cambiar por la del eficaz. Y es más, ni siquiera hace falta eliminarlas. Uno puede conservar su fobia a escribir mal para la escritura, y añadir, además, la estrategia mental eficaz, para usarla en otros aspectos de la vida. Y puede dedicarse a tener, no solo 4 estrategias, sino cientos. Se puede ir coleccionando las estrategias mentales más eficaces para cada cosa que deseamos alcanzar, e ir implantándolas y anclándolas para ir transformándonos en un ser humano cada vez mejor, y más capaz. Pongamos un ejemplo de cómo la estrategia mental eficiente perfeccionista frena económicamente a las personas. Como sabrás, Internet es un nuevo mundo de oportunidades. El comercio electrónico, e-commerce, ha creado un nuevo concepto de negocio que proporciona la oportunidad de ganar verdaderas fortunas a aquellos que saben aprovechar la oportunidad. Tanto es así que existen profesionales de Internet cuyo trabajo es mostrar estas oportunidades y ofrecerlas, son como asesores que te presentan oportunidades y te muestran cómo aprovecharlas para poder triunfar.
Sin embargo, si un profesional está ofreciendo una oportunidad, o un producto a una persona por internet, y resulta que esta persona es un ogro, ser un ogro significa que usa la estrategia mental del eficiente perfeccionista y la de la crítica, al mismo tiempo, entonces el ogro escribe al profesional algo como esto es una estafa, eres un sinvergüenza y voy a denunciarte para que acabes en la cárcel. ¿Por qué te dice eso esa persona? 1. Primero porque su imagen mental de cómo es un negocio honrado, no concuerda con la que le está llegando de tu negocio. Cosa normal, porque un negocio por internet es muy distinto de un negocio físico, ojo, eso significa que lo que él percibe, él cómo interpreta la realidad. Es distinto de su imagen mental. Eso no quiere decir que no sea honrado en la realidad, sino que dentro de la mente, de las opiniones de esa persona, no lo es. Eso es lo único que le importa al eficiente perfeccionista. No le importa que la ley indique que es honrado. Solo le importa su propia concepción. De hecho, a esto se le llama psicosis en psiquiatría. Y 2, porque él ha aprendido, que tiene que responder con críticas punzantes y dolorosas ante aquellas cosas que no concuerdan con su imagen mental. En realidad, el tipo está loco por decirlo de una forma graciosa, y todavía está intentando hacerte un favor. Lo que quiere es causar una fobia al profesional hacia tu trabajo, porque según su forma de ver las cosas no es algo correcto. Esto es así porque, recuerda el proceso. El tipo se hace una imagen mental de cómo deberían ser las cosas según su propia forma de pensar, la misma forma de pensar que le ha mantenido en la pobreza, la desgracia y la depresión durante toda su vida de adulto. Internamente compara su prejuicio, con su imagen mental. Y él juzga que son distintos. Como las imágenes son distintas, su fobia se pone en marcha, activando una sensación fóbica altamente desagradable hacia el prejuicio que ha formado de tu negocio. Esa es su estrategia mental para decidir que tu negocio es algo inadecuado para él. Así pues, tenemos a ese tipo, que tiene internamente una fobia eficiente perfeccionista, que es la estrategia mental que ha utilizado para llegar al sentimiento de que el negocio es algo desagradable. En realidad, ese sentimiento es un resumen de todas las veces que ha sido humillado y avergonzado en su vida. Así que para él es algo profundamente negativo. Acto seguido, entra la siguiente estrategia mental, la estrategia mental de educar por medio de la crítica. En realidad, el tipo tiene la mejor intención del mundo. Él internamente se ve a sí mismo como el profesor de literatura que está riñendo al alumno, le está avergonzando, le está haciendo pasarlo mal, le está causando un trauma que le durará toda la vida y le hará gastar miles de dólares en psiquiatras, es cierto, y lo sabe. Pero, en realidad lo hace por su propio bien, porque no puede escribir tan mal. Así que, como es un acto de compasión, humilla a ese niño, anda, que la estrategia mental tiene tela. Entonces, ese tipo, interpretando internamente la labor del profesor de literatura, lo que hace es buscar subconscientemente cuál será la forma en que más miedo y daño podrá provocarte, para que lo asocies con tu negocio, y así dejes eso que él siente que es malo. ¿Te das cuenta del proceso? Primero usa una estrategia mental incorrecta, para condenarse él mismo al fracaso, al perder la oportunidad que podría sacarle de esa situación apurada en la que vive. Y luego, por si fuera poco, utiliza otra estrategia mental igual de mala, para intentar condenar al profesional al fracaso. Eso sí, las estrategias mentales suelen reproducirse de esta manera. Un niño, o una persona, tarda cierto número de años en obtener una estrategia mental. ¿Cómo la consigue, normalmente? Pues o bien por medio de recibir durante años una serie de entrenamiento dolor-placer que le moldee esa estrategia mental, o bien por medio de verla en otra persona una y otra vez durante años, y reproducirla, con el paso de los años, en sí mismo. En bioprogramación llamamos tiempo de experiencia eficaz al número de años que suele tardarse en adquirir una estrategia mental, por los medios convencionales. Por ejemplo, un niño al que su padre lo critique un solo día, no adquirirá la estrategia mental de la crítica, porque no ha tenido tiempo de verla lo suficiente, en el supuesto de que no la viera en ningún otro lado. Sin embargo, si a ese niño su padre lo critica cada día, durante 15 años, ocurrirá que ese niño adolescente tendrá entre sus pocas estrategias mentales la de la crítica. ¿El resultado? Será un rebelde descontento, criticará a la sociedad, a sus padres, estará descontento con todo y será un jovencito problemático. Ante eso el padre dirá: no lo entiendo, intenté educarlo para que fuera un chico perfecto.
Y justamente ahí estará el problema, ese chico habrá aprendido las estrategias mentales eficiente, perfeccionista y de crítica, con lo que lo criticará todo y será sumamente infeliz y problemático, al menos hasta que aprenda nuevas estrategias mentales. En este ejemplo, la estrategia mental de la crítica tendría un valor de experiencia eficaz de 15 años. Naturalmente, siempre hay que recordar que ahora existe la tecnología para introducir nuevas estrategias mentales en solo unos pocos minutos. De esta forma, al bioprogramar nuestro subconsciente, podemos abrirnos muchas más puertas en la vida. Es decir, una persona puede tener, conviviendo al mismo tiempo, la estrategia mental del eficiente perfeccionista, y del eficaz. Y es muy posible, que esa persona use la estrategia mental eficiente perfeccionista solo para escribir. Y la eficaz para los negocios. Así que, fíjate. Después de darte la lata durante media hora sobre los ogros, más que nada para informarte. Siempre se pueden añadir programas distintos. Y hacer que los anclajes correctos apunten hacia esos programas. De hecho, y dado que cada programa es eficaz para ciertos procesos, lo óptimo es no eliminar ningún programa, sino siempre añadir programas. De hecho, esa es la gran ventaja de la bioprogramación. Algunas disciplinas te obligan a dejar tus costumbres para adoptar otras nuevas. Por así decirlo, quieren eliminar tus estrategias mentales, para introducir las suyas y así crear réplicas de sí mismas. Esa forma de actuar es incorrecta. Gracias a la bioprogramación podemos tomar la estrategia mental de una persona e introducirla en otra, reproduciendo sus resultados instantáneamente. Por ejemplo, si tomamos la estrategia mental de un francotirador de élite que tenga un 99% de aciertos disparando con su fusil, e introducimos esa estrategia mental en una persona que antes tuviera muy mala puntería. Obtendremos instantáneamente a otro buen tirador que obtendrá ese mismo 99% de aciertos. De igual manera, si tomamos la estrategia mental de un millonario, y las metemos en el subconsciente de un pobre, conseguiremos que esa persona comience a ganar mucho dinero y que, al poco tiempo, se transforme en un millonario. Otro ejemplo, podemos tomar la estrategia mental de un fakir y meterla en el subconsciente de una persona normal. Como resultado, esa persona obtendrá el poder de un fakir y podrá atravesar su cuerpo con agujas sin sentir dolor. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer para que obtengas tu primera experiencia en bioprogramación. Un paso previo a darte tu primera estrategia mental, ¿cómo se visualiza? Para algunos, esta pregunta podrá parecer un tanto tonta pues ellos llevan imaginando toda la vida. Pero para otras personas esta es una pregunta muy importante. Existen tres tipos de personas. Algunas personas son visuales, ellos ven la vida como una gama de colores brillantes. Estas personas imaginan las cosas dentro de su cabeza y las ven con total claridad. Estas personas pueden tener muchas cosas dentro de la cabeza porque son capaces de tener imágenes sobre temas muy distintos en distintas partes de su cabeza. Otras personas son auditivas, ellos escuchan la melodía de la vida y disfrutan de tu ritmo cambiante. Estas personas piensan en palabras y son más organizadas en sus pensamientos, porque dos notas no pueden sonar al mismo tiempo, han de ir una detrás de otra, ¿comprendes? Otras personas son sensitivas, ellos sienten la vida. Para ellos algunas veces la vida es fluida y ligera como un agradable viento de verano, y otras es obscura y pesada como lo más profundo del océano. En realidad, con nuestra mente humana, todos podemos visualizar, oír y sentir, pero para hacerlo, debemos de saber cómo se hace. Muchas personas son mezcla de visual, auditiva y sensitiva. Así que ellos no tienen problemas. Pero hay algunas personas que son auditivas puras, o sensitivas puras, a estas personas les será muy difícil visualizar algo, casi totalmente imposible. Pero aprender, es realmente fácil con la bioprogramación. Vamos a hacer un ejemplo de los tres accesos, ¿de acuerdo? Primero, un acceso sensitivo. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Si eres sensitivo, no tendrás problemas. Pero si eres auditivo o visual, un sensitivo, para saber cómo se siente, simplemente llevará sus ojos hacia abajo. Es decir, mirará hacia abajo, porque hay forma ver cómo se siente ahora. Mira hacia abajo, como si con tus ojos quisieras ver tus dientes. ¿Están calientes o fríos? ¿Están secos o húmedos? Concéntrate ahora en tu espalda. Mantén la mirada hacia abajo y concéntrate en los músculos de tu espalda, ¿cómo se sienten? ¿Están tensos o relajados? ¿Tu cuerpo tiene frío o calor? ¿Estás seco o estás sudando?
De esta forma tan sencilla estás aprendiendo cómo un sensitivo accede a su mente. Por ejemplo, ahora mira abajo y a la izquierda y recuerda cómo te sentías el día que más amor sentiste en toda tu vida. Ese día quizás fue cuando nació tu primer hijo, o cuando conociste a tu pareja. Da lo mismo cuando fuera, simplemente recuerda ese día, y luego mira abajo a la izquierda. Enseguida sentirás que en tu corazón nace una enorme sensación de amor. Así recuerdan los sensitivos. Hazlo ahora. Ahora, vamos a hacer un acceso auditivo. Los auditivos miran hacia los lados para manejar su mente, porque esas son las zonas del cerebro que se usan para recordar y generar imágenes. Mira ahora hacia la izquierda, tal y como si quisieras mirar tu oreja y recuerda la voz de tu madre. Verás que es muy sencillo tener recuerdos auditivos de esta manera. Si quieres generar una voz nueva, o crear algo de música, puedes mirar a tu oreja derecha. Esto no te extrañará, porque ya aprendiste que el cerebro izquierdo es el lógico, y el derecho el creativo. Así que si quieres crear algo nuevo, tendrás que mirar a la derecha. Hazlo ahora. Ahora vamos a imitar la forma de usar el subconsciente de una persona visual. Para hacerlo miraremos hacia arriba como si quisiéramos ver el cerebro que hay encima de nuestros ojos. ¿De acuerdo? Ahora mira arriba a la izquierda para recordar cómo es un elefante. ¿De acuerdo? Simplemente miras arriba, todo a la izquierda y le pides a la parte lógica de tu cerebro visual que te diga cómo es un elefante. Pronto verás dentro de tu mente un elefante gris, ¿verdad? Ahora vamos a crear nuevas imágenes, lo cual se hace arriba a la derecha, es decir, mirando al cerebro creativo. Por ejemplo, mira arriba a la derecha e imagina un elefante. ¿Ya lo has hecho? Ahora cámbiale el color y hazlo rosa. ¿Ves qué fácil? Visualizar, mirando arriba a la derecha es extremadamente fácil, porque es la parte del cerebro que se usa para hacer las visualizaciones. Todo el mundo maneja así la mente, solo que lo hace sin darse cuenta de cómo lo hace. Estos conocimientos te serán muy prácticos para poder hacer las visualizaciones de ejercicios del curso.